Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos, soy Efraín Andrade. Hoy me acompaña nuevamente mi bella esposa. Hola hermanos, mi nombre es Francis y me da mucho gusto saludarlos una vez más en un tema más de apologética. Pues bien, hermanos, antes de comenzar nuestro tema del día de hoy, los invito a que cierren sus ojos para ponernos en presencia de nuestro Padre Dios. Digan conmigo: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ilumina mi corazón. Ilumina mi corazón. Para ver las cosas que son de Dios. Para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Dentro de mi mente. Dentro de mi mente. Para conocer las cosas que son de Dios. Para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Dentro de mi alma. Dentro de mi alma. Que yo le pertenezco solamente a Dios. Que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo. Santifica todo. Lo que yo piense, diga y haga. Lo que yo piense, diga y haga. Para que todo sea para la gloria de Dios. Para que todo sea para la gloria de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, el tema que hoy vamos a compartir es un tema muy bonito que nos va a ayudar mucho en nuestra vida diaria para ir reflexionando todos los días. El tema que vamos a compartir, para que vayan tomando nota, se llama tema, y así en forma de pregunta: ¿qué simboliza para nosotros la Torre de Babel? Repito, tema: ¿qué simboliza para nosotros la Torre de Babel? Ese es el tema que vamos hoy a compartir para meditarlo. Y para eso, a mí me gustaría empezar con Génesis capítulo 10, versículo 32, para poder iniciar. Vamos a empezar por ahí. Estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus diferentes líneas de descendientes y sus territorios. Después del diluvio se esparcieron por todas partes y formaron las naciones del mundo. Entonces ahí estamos viendo el contexto de este tema que vamos a compartir, en donde vemos los clanes de los hijos de Noé, que después del diluvio se esparcieron por todas partes y formaron las naciones del mundo, es decir, por todo el mundo se empezaron a dispersar. Ahora bien, en el capítulo 11, versículo 1, quiero que notemos lo que dice el capítulo 11, versículo 1, y nos vamos a ir de ahí al versículo 7 al 8, para poder meditar esto, que hoy quiero mostrarte aquí. Pero para eso vamos a agarrar todo el capítulo para meditar, repito, el versículo 1 y el versículo del 7 al 9. Vamos a meditar ahí esa partecita. Vamos a leer todo el capítulo. En aquel tiempo, todo el mundo hablaba el mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental, encontraron una llanura en la región de Sinar, y ahí se quedaron a vivir. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto natural en lugar de mezcla. Después dijeron: venga, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo.
De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y pensó: ellos son un solo pueblo y hablan un idioma. Por eso han comenzado este trabajo, y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos. Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. En ese lugar el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra, y de ahí los dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llamó Babel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, hermanos, noten aquí en este texto lo que quiero meditar hoy contigo. Agarrando el capítulo 11, versículo 1, quiero que notes que dice: en aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. Ya en el versículo 7 dice que después de que ellos empiezan a construir esta torre, dice el versículo 7, es mejor que bajemos a confundir su idioma, dijo el Señor. Es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos. Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. En ese lugar el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra y de allí los dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llamó Babel. Es decir, todos hablaban un mismo idioma en aquel entonces. Pero después de que el Señor baja a confundir su idioma, ya no se entienden entre ellos. ¿Qué está enseñando aquí esta primera parte en este capítulo y estos versículos? Es decir, que la Torre de Babel representa la difusión de las lenguas que se hablan en todo el mundo. Es decir, de ahí vienen todos los idiomas. ¿Como cuáles? De ahí viene el inglés, el chino, el árabe, el francés, el ruso, el portugués, el español, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí es el comienzo de las lenguas. Ahora bien, ya con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, ahí es donde comienza la reunificación de la humanidad dispersa en Babel. ¿Cómo te lo mostramos? Presta atención lo que dice Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al capítulo 2 y vamos a agarrar desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Presta atención. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Ahí nos queremos detener. Noten ahí que todos quedan llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque ya Jesucristo en el capítulo 1, versículo 5, dice: es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Es decir, ahí en Pentecostés, cuando todos quedan llenos del Espíritu Santo, fue porque todos quedaron bautizados. Todos fueron bautizados y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a seguir lo que sigue. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. Entonces noten aquí, ¿por qué estamos diciendo que aquí, con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, comienza la reunificación de la humanidad dispersa en Babel? Porque dice aquí, en lo último, vamos a leer esto que leímos. Que habían venido de todas partes del mundo. Es decir, aquí había judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. ¿Seguimos? La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar,
porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Entonces noten que ahí en Babel ya no se entienden entre sí. Y aquí ya vemos cómo los escuchan hablar en su propia lengua. Vean, escuchemos. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Vean, es decir, que ya ahí empiezan a volverse otra vez a entender, después de que ahí en Babel ya no se entendían. Y aquí ya los empiezan a escuchar en su propia lengua. Escuchemos. Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Entonces noten aquí qué bonito, cómo aquí en esta reunificación aquí en Pentecostés de todas esas personas dispersas en Babel, ya empiezan a entenderse. ¿Por qué razón? Porque vemos cómo claramente Dios es el autor de todos los idiomas que se hablan por todo el mundo. Es decir, Dios ha dado cada talento, cada carisma, cada don a cada uno de nosotros. Y noten lo que dice en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10, para que vean por qué es que aquí los escuchaban hablar en un solo idioma, pero los podían entender. Es decir, todos aquí se entendían lo que hablaban, a pesar que había gente que venía de todo el mundo. Presten atención porque Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10. Escuchen. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguas. Vamos a repetir lo último. Y a otros la capacidad de hablar en lenguas. A unos Dios les da la capacidad de hablar en lenguas, es decir, de diferente idioma, como lo que estábamos mencionando, ya sea el inglés, el chino, el árabe, el francés, el ruso, el portugués, el español, etcétera, etcétera. Dios da esa capacidad de hablar en lenguas. Vean y escuchen por qué se entendían ahí en Pentecostés. Y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Por eso ahí en Pentecostés dice, los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios, porque Dios da ese don de hablar en lenguas y a otros la capacidad de entender. Por eso ahí estamos mostrándote que aquí en Pentecostés comienza la reunificación de toda esa, vamos a decir, de todos los que se dispersaron por todo el mundo ahí en Babel. Ahí viene Dios a derramar su Espíritu Santo cuando todos quedan ahí bautizados, porque ya Jesús ya lo había dicho, que dentro de poco iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Por eso aquí te estamos mostrando que ahí comienza en Babel, comienza la difusión de las lenguas que se hablan en todo el mundo. Ya vimos el porqué. Pero ahora, no queremos nada más quedarnos en esa parte, sino que queremos profundizar un poco más. Vamos a ver cómo dice Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 21, porque queremos profundizar más todavía. Repito, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 21. Vamos a escuchar. En la Escritura se dice: hablaré a esta nación en lenguas extrañas. Como sucedió ahí en Pentecostés. Aunque hablaban en diferente lengua, los escuchaban hablar en esas lenguas, pero les entendían. ¿Por qué? Porque ya Dios estaba dando esa capacidad de poder interpretar lo que se decía en esas lenguas extrañas. ¿Volvemos a repetir eso mismo? Hablaré a esta nación en lenguas extrañas.
Seguimos. Y por boca de extranjeros. Como lo veíamos en Pentecostés, venía gente de todo el mundo. Hablaré estas naciones en lenguas extrañas y por boca de extranjeros. Seguimos. Pero ni aún así me harán caso, dice el Señor. Vean, es decir, hoy, hermano, hermana que nos escuchas, hoy no te vamos a hablar en otra lengua que no entiendas. Hoy te vamos a hablar en una lengua que tú y yo nos podamos entender, al español. ¿Para qué? Para que veas que no nada más queda ahí esa reunificación dispersa en Babel, sino que nos da una enseñanza más todavía. Porque Dios ha hablado por medio de todas estas personas que les ha dado la capacidad de hablar en otras lenguas extrañas, ha dado esa capacidad para hablarnos a nosotros, pero ni aún así le hemos hecho caso. Pero ahora hablándote al español, vamos a meditar este tema y vamos a ver qué es la enseñanza que Dios quiere para nosotros. Quiero que tú tomes nota lo que dice en Hechos capítulo 1 y vamos a agarrar el versículo 8. Porque aquí quiero que tú veas que todos nosotros bautizados a partir de nuestra confirmación estamos llamados para una misión. En esa unidad que Dios quiere que se manifiesta aquí en Pentecostés, de esa unidad dispersa en Babel, para nosotros como toda persona unida como iglesia, Dios quiere algo muy bonito para nosotros, desde nuestro bautizo y a partir de nuestra confirmación. Escucha qué es lo que Él quiere. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí, en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Es decir, a través de nuestra confirmación, ya desde nuestro bautismo, todos nosotros estamos llamados ¿a qué? A dar testimonio de Él en todas partes del mundo. Y ahora, quiero que vayamos a lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 738 y 739, para que veamos lo que dicen estos numerales, que son muy importantes para reflexionarlos en nuestra vida diaria. Voy a leer el 738. Así la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento con todo su ser y en todos sus miembros. Ha sido enviada para anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Es decir, que ahí como en Pentecostés empezaron a hablar de las maravillas de Dios porque los escuchaban hablar en su propio idioma, es decir, todos entendían de las maravillas de Dios. Y Dios ya había dicho que quería que fueran a dar testimonio por todas partes del mundo. Es decir, que nosotros aquí, a través del sacramento, del bautismo y la confirmación, haya una unidad. Es decir, dice el Catecismo que a través del bautismo y la confirmación, todos nosotros que hemos recibido el mismo y único Espíritu, a saber, ahí como pasó en Pentecostés, el Espíritu Santo, nos hemos fundido entre nosotros y con Dios. Vean la enseñanza. Nos hemos fundido entre nosotros y con Dios a partir de que recibimos el Espíritu Santo. Ya que por mucho que nosotros seamos numerosos separadamente y que Cristo haga que el Espíritu del Padre y suyo habite en cada uno de nosotros, este Espíritu único e indivisible lleva por sí mismo a la unidad. Escuchen, lleva por sí mismo a la unidad aquellos que son distintos entre sí y hace que todos aparezcan como una sola cosa en él. Y de la misma manera que el poder de la santa humanidad de Cristo hace que todos aquellos en los que ella se encuentra formen un solo cuerpo, pienso que también de la misma manera el Espíritu de Dios que habita en todos, único e indivisible, los lleva a todos a la unidad espiritual. Es decir, que a través de nuestro bautismo, a través de nuestra confirmación, la enseñanza que nos da este tema, que aquí nosotros nos estamos fundiendo entre nosotros y con Dios,
¿Qué quiere decir esta palabra que resuena aquí? Indivisible. Y lo resuena 2 veces. E indivisible. Esta palabra indivisible quiere decir que a través de nuestro bautismo, de nuestra confirmación, ya no nos podemos separar de la iglesia. Ya no nos podemos dividir. ¿Por qué razón? Porque ya estamos fundidos entre sí. Porque Dios, así como en Pentecostés, que reunifica toda esa humanidad que fue dispersa en Babel, la une. También quiere que todos nosotros como iglesia estemos unidos entre sí. ¿Para qué? Para que todos formemos ese único cuerpo, siendo Cristo cabeza de ese cuerpo, que es la iglesia. Voy a leer lo que dice el 739. Puesto que el Espíritu Santo es la unción de Cristo, es Cristo cabeza del cuerpo, quien lo distribuye entre sus miembros para alimentarlos, sanarlos, y escuchen lo que viene, organizarlos en sus funciones mutuas. Vuelvo y repito, organizarlos en sus funciones mutuas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo, hermano, hermana, hemos recibido diferente talento, hemos recibido diferente carisma, hemos recibido, ¿por qué no llamarlo así? Un don de Dios y un don distinto. Pero Dios quiere organizarnos en nuestras funciones mutuas, es decir, todo eso que Dios nos ha dado como regalo es para ponerlo al servicio de la iglesia, para ponerlo al servicio de nuestras parroquias, para eso. Y sigue diciendo, vivificarlos, enviarlos a dar testimonio, como veíamos ahí en Hechos 1:8, que quiere que vayamos por todo el mundo a predicar su evangelio, pero sobre todo a dar testimonio también de vida. Asociarlos a su ofrenda al Padre y a su intercesión por el mundo entero. Por medio de los sacramentos de la iglesia, Cristo comunica su Espíritu Santo y santificador a los miembros de su cuerpo, que es su iglesia. Es decir, que por medio del bautismo y de la confirmación, todos nosotros hemos recibido algún talento, algún carisma, algún don. ¿Para qué? Para que todo lo pongamos al servicio de la iglesia. Y quiero que aquí vean que todos nosotros tenemos una función distinta. Y todos nosotros, al igual que en Pentecostés, estamos llamados a la unidad mutua. Estamos llamados a esa unidad mutua, cada uno de nosotros como bautizado y confirmado. Y quiero, para terminar esta primera parte, quiero que vayamos a Primera de Corintios y agarremos el capítulo 12, pero quiero que lo leamos desde el versículo 4 hasta el versículo 22. ¿Por qué? Ahorita nada más en ese rato leímos el versículo 10 de este capítulo. Y veíamos cómo Dios ha dado esa capacidad de hablar en lenguas y a otros todavía la capacidad de entender lo que se dice en esas lenguas, que hoy se hablan por todo el mundo. Pero quiero que tú veas, como ya vimos lo que nos dice el catecismo, que somos indivisibles, es decir, no nos podemos separar, no nos podemos cortar. Debemos de formar un solo cuerpo como iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos ese derecho como bautizado y confirmado. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, para que tú veas que Dios a cada uno de nosotros nos da diferente don, diferente talento, diferente carisma, pero es para el servicio de su iglesia, que es la iglesia de Jesucristo. Y nosotros como bautizados y confirmados formamos parte de esa iglesia. Presta atención lo que dice 1 Corintios 12, del 4 al 22. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Entonces vean, es decir, todo bautizado y confirmado recibe un talento, un carisma, un don, pero el que los concede es Dios mismo. Es decir, el que los concede es un mismo espíritu que es Dios. ¿Seguimos? Hay diferentes maneras de servir. ¿Otra vez? Hay diferentes maneras de servir. Hay diferentes maneras de servir. Es decir, que si nosotros vamos a prestar nuestro servicio
en alguna parroquia, nosotros debemos de presentar esa diferente manera de servir, porque aquí dice, hay diferente manera de servir, y esa diferente manera de servir es lo que Dios te ha dado, lo que Dios me ha dado. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y ese encargo del Señor es que quiere que esas diferentes maneras de servir vayamos a nuestras parroquias, a nuestras comunidades, a nuestra familia y las pongamos en práctica como iglesia. Sirvamos ahí como iglesia. ¿Seguimos? Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios, que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu, para provecho de todos. Vean, Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia ¿de qué? Del Espíritu. Del Espíritu. Es decir, Dios se manifiesta de muchas formas para provecho de todos. Todo lo que tenemos lo tenemos que poner para provecho de todos, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestras parroquias. Para el provecho de todos, no para el provecho de uno mismo. ¿Seguimos? Por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría. Vean, por medio del Espíritu a uno les concede que hablen con sabiduría. Y aquí toda la teología y estudio que uno quiera se va para el suelo. ¿Por qué? Porque esto es un don, esto es un talento, esto es un carisma. Esto es algo como con los apóstoles. Vemos cómo con los apóstoles Dios escogió de todo. Sí había gente que tenía más estudio, pero había unos que no tenían mucho estudio. Pero aún así Dios los capacitó para poder predicar su evangelio. Por eso, por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría. Y si Dios nos está regalando esa parte de hablar con sabiduría, ¿por qué no ponerla al servicio de nuestra iglesia? ¿Por qué? ¿Seguimos? Y a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Vean. Y a otros les concede que hablen con profundo conocimiento. ¿Conocimiento en qué? Conocimiento en las Sagradas Escrituras, conocimiento en el Catecismo de la Iglesia Católica, conocimiento en los documentos de la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para que los pongamos al servicio, para el provecho de todos. Seguimos. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, y otros reciben el don de curar enfermos. Ahí están los doctores, cómo pues sanan a los enfermos. Eso también es un don. Doctor que me escuchas, dale gracias a Dios que te ha dado ese don. Felicidades para los doctores que se dedican a curar a muchos enfermos. Felicidades. ¿Seguimos? Unos reciben poder para hacer milagros, y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguas. Y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu. Ahí. Todo eso lo hace con su poder el único y el mismo Espíritu. Y aquí escucha lo que viene, porque nosotros no podemos hacer lo que nosotros queramos. Escucha lo que viene. Dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Vean, Dios da a cada persona lo que a él mejor le parece. A cada uno de nosotros nos ha dado algo, pero ¿por qué no aceptar? ¿Por qué no ponerlo al servicio de la iglesia? ¿Por qué? Si Él da a cada uno lo que a Él mejor le parece, no lo que a mí me parece, lo que a Él mejor le parece. Y escuchen lo que viene. El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Por eso ya veíamos en el catecismo, en el numeral 738, que somos indivisibles. Es decir, aunque somos muchos, todos debemos de estar unidos, formar un solo cuerpo. Seguimos. Y todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo. Noten, es decir, que todos nosotros, así como el cuerpo está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo, así también Cristo, y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo.
Un solo cuerpo, ¿seguimos? Por medio de un solo espíritu. Y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Vean, es decir, que a través de nuestro bautismo, de nuestra confirmación, todos nosotros hemos recibido algún talento, algún carisma, algún don para ponerlo al servicio de nuestra iglesia. No importa ser judío, esclavo, libre, no importa seamos bonitos, feos, no importa. Sea hombre, mujer, no importa. Todos formamos un solo cuerpo y Dios a todos nos ha dado un talento, un carisma, un don para ponerlo al servicio de la iglesia y formar todos un solo cuerpo. Y nota lo que viene en el versículo 14 y siguiente. Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Ven, es decir, un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Seguimos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír, y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Es decir, nosotros, aunque tenemos en nuestro cuerpo manos, pies, ojos, oídos y de todo nuestro cuerpo y todas las partes de nuestro cuerpo nos sirven para algo diferente. Dice aquí que si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Es verdad. Es decir, que nosotros en la iglesia, si todos supiéramos lo mismo, pues imagínense, qué aburrido sería. Por eso todos nosotros tenemos una capacidad distinta para ponerlo al servicio de la iglesia y para así todos nosotros poder dar algo distinto. Claro, conforme a lo que Dios manda. ¿Seguimos? Pero Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Pero vean otra vez ahí. Pero Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Es decir, Dios es el que pone en el lugar que a Él le parece. Pero muchos de nosotros hoy en día ya no queremos hacer caso a esa palabra. Hoy muchos de nosotros queremos poner a la persona en el lugar que yo quiero. Pero ya no estamos dejando lo que dice Dios, que Dios ha puesto a cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Es decir, Dios es el que pone en el lugar que Él quiere. No yo soy el que pongo en el lugar que yo quiero. Todo esto es para meditarlo y reflexionarlo. ¿Seguimos? Si todo fuera un solo miembro, no habría cuerpo. Lo cierto es que, aunque son muchos los miembros, el cuerpo solo es uno. Es decir, aunque todos sepamos algo distinto, todos debemos de formar un solo cuerpo al servicio de nuestra iglesia. ¿Seguimos? El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Vean, pero aquí si uno va a lo mejor a poner nuestro servicio, no sé, a lo mejor por mencionar, ponemos nuestro servicio en una parroquia y mire, yo vengo a dar esto, quiero dar este apostolado. Puede ser que aquí digan, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Pero resulta que ahí sí se puede decir, híjole, es que ahorita no ocupo de este servicio. Qué triste. Qué triste que no estemos haciendo vida a la palabra de Dios. Y vean aquí que dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Es decir, tú y yo no podemos decirle a una persona, no te necesito. No podemos. ¿Por qué? Escuchemos. Ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más se necesitan. Es decir, que sí nos necesitamos. Es decir, que si Dios nos ha dado algo para ponerlo en práctica, para ponerlo al servicio de la iglesia, sí nos necesitamos. Yo te necesito y tú me necesitas. Todos debemos de meditar esta palabra, para que vean que no llega nada más esta parte de que simboliza, donde representa la Torre de Babel, la difusión de todas las lenguas, que en Pentecostés viene la reunificación, no, sino que meditamos algo más. Dios nos invita a que todos como iglesia meditemos que Dios nos ha dado un talento, un carisma, para ponerlo al servicio de la iglesia. Y qué mejor que sean en nuestra parroquia, qué mejor. Porque ya Jesús lo dice, la mies es mucha y los trabajadores pocos. Manden pues al dueño de la mies que envíe más trabajadores
a sus campos. Y tal parece que no estamos haciendo vida esa palabra. Tal parece que no nos importa eso. Las comunidades son grandes. No, hay mucha gente para evangelizar. ¿Y qué estamos haciendo? Cada vez más gente se va de nuestra iglesia católica. ¿Y qué estamos haciendo? Hay que meditar, pero vean que todo esto nos lleva a la unidad. Pero aquí la pregunta sería, ¿pero por qué no estamos unidos? ¿Por qué en nuestras comunidades a lo mejor vemos desunión? ¿Por qué a lo mejor en nuestras parroquias vemos desunión? ¿Por qué en nuestras familias vemos desunión? ¿Por qué en nuestros trabajos vemos desunión? ¿Por qué en las escuelas vemos desunión? ¿Por qué? Porque también la Torre de Babel representa el pecado. Vuelvo y repito, ¿por qué no hay unidad? Porque también la Torre de Babel representa el pecado. Es decir, la palabra Babel deriva del verbo hebreo baibal y significa confusión, confundir y desorden. Quiero que vayamos otra vez nuevamente al Génesis y reflexionemos el Génesis 11 del 1 al 6. Escuchen lo que dice. En aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental, encontraron una llanura en la región de Sinar, y ahí se quedaron a vivir. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto natural en lugar de mezcla. Y oigan el versículo 4, aquí quiero que lo resaltemos. Después dijeron, venga, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Es decir, aquí dicen, vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos. Por eso la Torre de Babel aquí está representando el pecado de la soberbia. El pecado de la soberbia. Por eso decíamos que la Torre de Babel también representa el pecado y el pecado de la soberbia, porque la palabra Babel deriva del verbo hebreo baibal y significa confusión, confundir y desorden. Aquí estas personas quieren hacer una torre que llegue hasta el cielo y piensan en hacerse famosos. Ahí estamos viendo esa soberbia, es decir, vemos cómo el hombre quiere llegar a Dios por sí mismo. Eso es algo imposible. El hombre, todos nosotros como personas, a veces pensamos en sí mismos. A veces pensamos que nosotros vamos a ser salvos por sí mismos. Eso es algo erróneo. Nosotros no nos podemos salvar por sí mismos. Vamos a seguir leyendo ahí hasta el 6. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y pensó, ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por eso han comenzado este trabajo, y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Entonces, por eso decíamos nosotros que ahí en el versículo 4 vemos el pecado de la soberbia, o sea, cómo el hombre, repetimos, cómo el hombre quiere llegar por sí mismo a Dios, cómo el hombre quiere salvarse por sí mismo. Decíamos que eso es imposible. Nosotros, para podernos salvar, hermanos, necesitamos un redentor, necesitamos un salvador. ¿Y quién es nuestro salvador? Nuestro Señor Jesucristo. Ya por eso, por ahí en el Evangelio de según San Juan, en el capítulo 3, versículo 17, si no más recuerdo, dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar. No mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Por eso Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por él. Y noten lo que dice, lo que estoy diciendo, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por él. Está escrito por ahí en San Juan 14:6. Pero me gustaría leer lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo del 11 al 12. Para que ustedes noten que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo del 11 al 12, dice claramente que nosotros, para podernos salvar,
necesitamos a Jesucristo. Escuchen cómo lo dice. Jesús es la piedra que ustedes los constructores despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. Y muchos de nosotros hemos despreciado a Jesucristo. Cada que nosotros despreciamos la palabra de Dios en escucharla, en vivirla, en darla a conocer, estamos rechazando ¿a quién? A Jesucristo, porque Jesucristo se ha convertido en la piedra angular, en la piedra principal. Escuchen. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Vean, ¿dónde nos vamos a salvar? Solo en Jesús. Y cuando decimos solo en Jesús, quiere decir que solo a través de leer la palabra de Dios, aprenderla, meditarla, pero sobre todo vivirla. A través de vivir su evangelio, que es mismo Jesucristo quien se proclama, a través de ahí vamos a ser salvos. Por eso hay que tener mucho cuidado en esa soberbia, como pasó ahí en Babel, porque ellos querían construir una torre que llegara hasta el cielo, querían hacerse famosos, pensaban en sí mismos. Eso es soberbia. Y hoy en día nosotros hemos construido muchas torres de Babel, hermanos, hoy en día. Es decir, hoy en día, en el mundo entero, óigalo bien, en el mundo entero hay muchas torres de Babel. Repito, hoy en día en el mundo entero hay muchas torres de Babel. Y la pregunta es, ¿y dónde están esas torres de Babel? Es decir, esas torres de Babel están, número uno, donde hay confusión, donde hay duda, donde hay desorden, donde se ha perdido la comunicación, el diálogo. Ahí hay una peligrosa torre de Babel, ¿sí? Y cada uno de nosotros hemos construido una torre de Babel. Ahorita vamos a mencionar varias torres de Babel que todos nosotros hemos construido. ¿Por qué? Porque la torre de Babel también representa el pecado de la soberbia. Y queremos empezar que así como en Babel, que pensaban en sí mismos en esa torre para llegar al cielo y hacerse famosos, muchos de nosotros hoy en día pensamos también en el yo mismo. Es decir, yo todo lo quiero hacer sin Dios. Todo lo que tengo es por mí mismo. Todo lo que soy, todo lo que hago es por mí mismo. Solamente pienso en mí. Esa es la torre que yo construyo en el yo siempre. Y a Dios no le agrada eso. Vamos a ir meditando varias torres que hemos construido, primeramente en el yo, y vamos a ver para eso lo que nos dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo del 13 al 15. Presten atención. Ahora oigan esto, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Vean, hay muchos que hacemos planes. Vamos a ir allá, vamos a ir para acá y nada más yo pienso en eso. Vamos a ir allá, vamos a ir acá. Escuchen. Y ahí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero. Vean, todo lo que hago, todo lo que tengo es por mí mismo, porque soy bien, me creo solamente yo. Escuchen. Y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Vean, ese es el pecado del yo, esa torre del yo, y ni siquiera sabemos lo que mañana será de nuestra vida. Escuchen. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Vean qué bonito nos dice la palabra de Dios. Para todos los que somos yo y para todos los que hemos construido esa torre del yo. Si el Señor quiere, lo que debemos decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Ahí queda esa primera parte. Ahora bien, también hemos construido la torre de la mentira. Ahí termina esa partecita, ¿verdad? El 15. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Les decía, también hemos construido la torre de la mentira, la torre de la falsedad. ¿Cuántos de nosotros, pues ahora sí que nos gusta decir mentiras? Y cuando estamos diciendo mentira, le estamos haciendo caso al demonio. Ya dice en San Juan 8:44 que el demonio es padre de toda mentira. Él nunca se mantiene en la verdad. Entonces nosotros también,
cuando hacemos caso a la mentira, ¿le estamos haciendo caso a quién? Al mal. Al demonio. Y ahí construimos una torre de la mentira, la torre de la falsedad. Y vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 6 y versículo 9 al 10. Repito, Santiago capítulo 3, versículo 6 y versículo del 9 al 10. Presten atención. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo. Es decir, con nuestra lengua cuánta mentira decimos, cuánto daño hacemos. Seguimos. Que contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. Vean lo que hace la mentira y la falsedad, vean lo que hace esa torre. Seguimos. Con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre, que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. Vean, con nuestra lengua bendecimos y maldecimos. Y eso, escuchen lo que viene. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Vean, para quitar esa torre tenemos que mantenernos en que no debemos de estar hablando tanta mentira, ¿no? En que no debemos de estar levantando falso testimonio, porque Dios dice que esto no debe de ser así. Esa es otra torre. Vemos otra torre, por ejemplo, la torre de la ira, la torre de el enojo, el coraje. ¿Cuántos de nosotros por la ira, por el coraje, hacemos muchas cosas equivocadas? ¿Cuántos de nosotros por ese coraje peleamos entre esposos, con los hijos? ¿Cuántos de nosotros con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, por ese enojo, esa ira, nos distanciamos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos dejado de hablar días, meses, años? Y ahí hay una torre, la torre de la ira, la torre del enojo, del coraje. Y vamos a ver qué dice Dios en su palabra. Salmo 37, 8. Para que ustedes presten atención lo que dice Dios en su palabra, en Salmo capítulo 37, versículo 8, porque ahí hay una enseñanza para todos los que tenemos esa ira, ese enojo, ese coraje. Ahí hay una torre, y escuchen lo que dice Dios, Salmo 37, versículo 8. Deja el enojo, abandona el furor, no te enojes. ¿Otra vez? No te enojes. Desde el principio. Deja el enojo, abandona el furor, no te enojes, porque eso empeora las cosas. Vean. ¿Cómo podemos destruir esa torre? No enojándonos, abandonando todo eso. Porque todo eso empeora las cosas. Esa es otra torre. Vamos a mencionar otra. La torre de la cizaña. En la torre de la cizaña vemos cómo muchos de nosotros malaconsejamos a una persona. Es decir, le decimos cosas que no debe de hacer y a veces parece que nosotros disfrutamos diciendo cosas para que nos hagan caso. ¿Y cuántos de nosotros hoy no se diga, pues a lo mejor en los jóvenes, cuánto joven mal aconsejando a alguien? A lo mejor nosotros le decimos a nuestros hijos algo bueno, por ahí alguna mala compañía le dice algo que no, eso se llama cizaña. Por ejemplo, yo le digo a mi hijo, no quiero dejarte ir al baile. Por ahí alguien le dice, no, pues vente, vamos, no hay problema. Se llama cizaña. O sea, cuántas cosas mal aconsejamos y ahí estamos metiendo cizaña. Y ahí estamos construyendo una torre de Babel en la cizaña. Vamos a ver lo que dice San Mateo capítulo 13, versículo 24 al 25 y pasamos al versículo 37 al 39. Repito, San Mateo 13, 24 al 25 y versículo 37 al 39. Escuchen. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña. Ese enemigo que siembra cizaña, escucha, en medio del trigo y se fue. Jesús les dijo, el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. Es decir, cada que nosotros damos un buen consejo, estamos sembrando una semilla buena. Cada que leemos la palabra de Dios, nos está sembrando una semilla buena.
Pero escuchen lo que viene. El campo es el mundo, la buena semilla es la gente del reino, la maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. Ahí. El enemigo que la siembra es el diablo. Hasta ahí le dejamos. Entonces noten ahí. Cuando nosotros sembramos cizaña, le estamos haciendo caso al diablo. Porque ¿quién es el que siembra la buena semilla? Dios. ¿Quién es el que siembra la mala semilla? La cizaña. El diablo. Y al sembrar nosotros cizaña le estamos haciendo caso al demonio. Por eso ahí hay una torre de Babel en la cizaña. Ahora, otra torre de Babel en el orgullo. ¿Qué es el orgullo? No perdono, no escucho, solo yo tengo la razón. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Ahí hay otra torre de Babel. Y vamos a ver qué nos dice Dios en Proverbios 8:13. Repito, Proverbios 8:13. Para esta torre del orgullo. Escuchen. Honrar al Señor es odiar el mal. Yo odio el orgullo y la altanería, el mal camino y la mentira. Vean, por eso hay que destruir esa torre, porque dice Dios, yo odio el orgullo y la altanería. Entonces, ya dijimos que ahí hay otra torre para que vayamos meditando. Vamos a ver otra torre, la torre del odio. ¿Qué es la torre del odio? No olvido, me caes mal, hago daño. La torre de Babel en el odio. No olvido, me caes mal, me gusta hacer daño. Y vamos a ver qué dice Dios en su palabra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Y vamos a leer aquí dos textos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15 y Proverbios 10, 12. Vamos a leer esos dos textos para comparar y para que escuchemos esta enseñanza que Dios nos da. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15 y Proverbios 10, 12. Escuchemos. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Vean, por eso el odio, ahí hay una torre de Babel. ¿Por qué? Porque todos los que odiamos somos un asesino. Vean qué triste. Vamos a ver lo que dice Proverbios 10, 12. El odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las faltas. Vean. Para quitar esta torre de Babel del odio necesitamos amor. Amarnos unos con otros, como dijo Jesucristo. Ámense los unos a los otros. Seguimos. La torre de Babel que construimos también en el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Solo yo soy mejor. Me da envidia lo que hacen los demás. Y hay un egoísmo tan grande que no nos podemos ver entre nosotros mismos. Ese egoísmo existe entre padres e hijos, entre hermanos, egoísmo en nuestros grupos de trabajo, ahí en nuestras parroquias donde trabajamos, en la escuela, en todas partes hay egoísmo, aunque solamente yo soy mejor. Y si vemos a alguien que tiene algún talento, algún carisma, algún don, como ya veíamos que Dios da, pues por el egoísmo no lo dejamos que ponga ese talento al servicio de la iglesia. Y vean lo que dice Dios en Filipenses, capítulo 2, versículo del 3 al 4. Escuchemos. No hagan nada por rivalidad o por orgullo. Vean, ¿cuántos de nosotros nos gusta hacer las cosas por rivalidad o orgullo? Y dice Dios, no hagan nada por rivalidad y por orgullo. Seguimos. Sino con humildad. Y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Vean qué bonito, que cada uno consideremos a los demás como mejores que nosotros mismos. Vean, seguimos. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el del bien de los otros. Entonces, para quitar este egoísmo, ¿qué necesitamos? La humildad. Lo contrario del egoísmo es la humildad. A través de la humildad de reconocer que hay personas que Dios les ha dado un talento, un carisma, un don, de reconocer y decir, está bien, vamos a aceptarlos, vamos a considerarlos mejores que nosotros. Híjole, creo que eso está bien difícil, pero sí se puede, sí, a través de la humildad. Esa es una torre de Babel más en el egoísmo. Vemos la torre del resentimiento. La torre del resentimiento. ¿Cuántos de nosotros por resentimiento ya no nos hablamos? Por resentimiento
pues ya no aceptamos muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay un resentimiento grande. Y vamos a ver lo que nos dice Dios en su palabra en Efesios 4, capítulo 4, versículo 31 al 32. Escuchemos sobre la torre del resentimiento. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Para quitar esta torre del resentimiento, tenemos que perdonarnos unos con otros. Dejar a un lado todo esto que Dios nos menciona aquí en su palabra. Por último, veíamos que la torre de Babel representa el pecado de la soberbia. Yo me atrevería a decir aquí que la madre de todos estos pecados y de todos los pecados es la soberbia. ¿Sí? La soberbia es la madre de todos los pecados. Porque por soberbia hacemos y deshacemos. Y no le hacemos caso a lo que Dios nos manda. No queremos formar un solo cuerpo, no queremos estar unidos. ¿Cuánto trabajo hace falta en todas partes? Y por la soberbia no queremos aceptar que Dios da talento, carisma y don y no queremos aceptar. Qué triste. Pero todo eso es por la soberbia. Vamos a ver lo que dice Proverbios 16, 18 para que veamos lo que dice sobre esta torre de la soberbia. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Vamos a escuchar porque es bien importante que nosotros aprendamos lo que Dios dice a través de su palabra. Proverbios 16, 18. Versículo 18. Tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería la caída. Tras el orgullo viene el fracaso. ¿Y tras la altanería qué? La caída. Y la soberbia y el orgullo viene siendo lo mismo. Entonces hay que tomar en cuenta que Dios nos dice en su palabra que ya basta de esa soberbia. ¿Por qué? Porque únicamente nos vamos a ir al fracaso. No vamos a avanzar. No vamos a hacer esa unidad que Dios quiere como iglesia. Entonces, esto es para meditarlo, para reflexionarlo, para que todos nosotros aprendamos toda la importancia que sacamos a este texto del Génesis, ¿verdad? Del Génesis capítulo 11, del 1 al 9. Ven toda la riqueza que hay. Ya para finalizar, hermanos, pues cómo podemos destruir todas estas torres que acabamos de mencionar, del yo, de la mentira, de la falsedad, de la ira, de la cizaña, el orgullo, el odio, el egoísmo, el resentimiento, la soberbia. ¿Cómo podemos destruir esta torre? Porque si nosotros no destruimos estas torres, todas estas torres nos van a destruir a nosotros. Repito, si nosotros no destruimos estas torres, todas estas torres nos van a destruir a nosotros. Pero ¿cómo podemos destruirlas? Dios mismo, a través de su palabra, nos enseña cómo destruirlas. Con esto finalizamos y meditamos este último texto para que tú y yo veamos cómo podemos destruir estas torres que acabamos de mencionar. Para eso vamos a agarrar Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 21. Vamos a escuchar, repito, Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 21. Aquí está todo para destruir todas estas torres que acabamos de mencionar. Escuchemos. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. De entrada, a pesar de que hemos construido estas torres de Babel, dice que Dios nos ama. A pesar de que nos hemos equivocado, a pesar de que una y otra vez hemos fallado, Dios nos ama a cada uno de nosotros y quiere que todos seamos santos, pertenezcamos al pueblo santo. Y santo no es el que es perfecto, no, porque perfecto solamente Jesucristo. Santo es el que lucha todos los días para ser mejor, para no pecar. Ese es el santo, el que todos los días lucha y reconoce que a pesar de que se equivoca, se vuelve a levantar. Ese es el santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Vean, ahí está la clave. Volvemos a repetir para destruir esas torres.
Revístanse de sentimientos de compasión. Número 1, de compasión, ser compasivos. ¿Qué es ser compasivo? Ser misericordiosos, pero una misericordia de entendernos los unos a los otros, de estar en las buenas y en las malas. ¿Seguimos? Bondad. Bondad. Humildad. Humildad, imagínense lo contrario de la soberbia. Humildad. Mansedumbre y paciencia. Y paciencia. Vean qué texto tan bonito para destruir esas torres. Seguimos. Sopórtense unos a otros. Sopórtense unos a otros. Y para destruir todas esas torres del odio, del resentimiento, de que ya no nos hablamos entre familias, ya tenemos meses, años, escuchen la clave para que se destruya esa torre. Y perdónense si alguno tiene una queja contra el otro. El perdón es lo que sana todo. Seguimos. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Es decir, que el que ama a su prójimo no le hace mal a nadie. Por eso ya Dios dice, amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en ese amor, solamente así se va a acabar todas estas torres que hemos construido. ¿Seguimos? Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo. Vean que Dios nos sigue diciendo que quiere que formemos un solo cuerpo. Ya basta de soberbia. Hay que vivir esta palabra para formar un solo cuerpo. Y oigan lo que dice. Y sean agradecidos. Y hay que ser agradecidos. Agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado. ¿Seguimos? Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instrúyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Eso es misericordia. Instruirnos y amonestarnos unos a otros con toda sabiduría, eso es misericordia. Seguimos. Con corazón agradecido, canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Vean, y para que ir finalizando, escuchen este mensaje para los esposos. Escuchen. Esposas, sométanse a sus esposos, pues este es su deber como creyentes en el Señor. Ahí está para la esposa, pero ahí viene para el esposo. Escuchen. Esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Vean qué bonito. Para los hijos, escuchen. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada al Señor. Para nosotros los papás, escuchen. Padres, no hagan enojar a sus hijos, para que no se desanimen. Ahí está. Esperemos que con esto que acabamos de meditar en este último texto, aprendamos cómo destruir todas esas torres de Babel que hemos nosotros construido. Pues bien, con esto terminamos. Esperemos si te haya gustado. Es un tema que es mucho para reflexionar en nuestra vida diaria. Te invito a que lo repases una y otra vez para poderlo comprender más. Yo, pues, para finalizar, te invito a que te suscribas a este canal, que le des un me gusta, y si no te gusta, pues también dale un no me gusta. Dale algo, pon un comentario. El comentario es muy bueno para nosotros, para saber si te están gustando los temas o no. Si quieres algún tema, con gusto también lo podemos compartir. Entonces, por mi parte, eso es todo. ¿Alguna palabrita? Pues muchas gracias, hermanos. Esperemos que les haya gustado este tema y pues que cada vez que escuchemos un tema pues se nos quede en nuestra mente, en nuestro corazón, y pues que seamos buenos servidores de nuestro Padre Dios. Gracias y hasta pronto.